had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Ismael, a menudo relegado al papel de personaje secundario en las narrativas bíblicas, fue el primogénito de Abraham, nacido de su unión con Agar, la sirvienta egipcia de Sara. La historia de Ismael a menudo se ve ensombrecida por la de su medio hermano Isaac, quien se convirtió en el heredero de la promesa divina. Sin embargo, Ismael desempeña un papel crucial en la fundación de un pueblo que llegaría a tener una vasta influencia histórica y cultural, especialmente en el contexto de las naciones árabes. Su historia comienza con un nacimiento marcado por la esperanza, pero rápidamente se transforma en un viaje de desafíos y supervivencia. Desde temprano, Ismael enfrentó adversidades. La complicada relación entre Sara y Agar culminó en la expulsión de Agar e Ismael al desierto, una narrativa poderosa que simboliza tanto el sufrimiento como la providencia divina. Dios escuchó el clamor de Agar en el desierto, prometiendo hacer de Ismael una gran nación. Génesis 21:18. Esta promesa es clave para comprender el legado de Ismael, quien a pesar de ser olvidado en muchos relatos, fue el progenitor de 12 tribus que se extendieron y se volvieron influyentes. Además del relato bíblico, Ismael también es una figura importante en el Islam, siendo considerado un profeta y el ancestro directo de Mahoma. Esta dualidad de perspectivas enriquece su historia y refuerza su importancia en diferentes tradiciones religiosas. A pesar de ser menos mencionado en textos religiosos en comparación con Isaac, Ismael sigue siendo una figura de gran significado para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la historia de Ismael no es solo una narrativa de origen. Tiene profundas implicaciones sobre temas como el destino, el rechazo y la redención. Su trayectoria nos desafía a reevaluar el papel de los olvidados en la historia y a reconocer el impacto duradero que pueden tener, incluso cuando sus nombres son menos celebrados. La historia de Ismael comienza con la promesa de Dios a Abraham, una promesa que parecía imposible de cumplir debido a la avanzada edad de Abraham y la esterilidad de Sara. En Génesis 16 encontramos a Abraham y Sara en un momento de duda, lo que llevó a Sara a sugerir que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sirvienta egipcia. Esta decisión, tomada en ausencia de un heredero, resultó en el nacimiento de Ismael. El nacimiento de Ismael, aunque inicialmente visto como la solución al dilema de Abraham y Sara, pronto trajo consigo conflictos familiares. Sara, quien anteriormente había alentado la unión entre Abraham y Agar, comenzó a sentir celos y resentimiento hacia Agar y su hijo. Sin embargo, incluso frente a las dificultades, Dios no abandonó a Ismael. La promesa hecha a Abraham se extendió a Ismael, garantizando que él también sería el padre de una gran nación. Génesis 17:20. Esta promesa revela el plan divino de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, que incluye tanto a Isaac como a Ismael. Mientras que Isaac sería el heredero del pacto, Ismael no fue dejado de lado. Dios proveyó para que Ismael y sus descendientes tuvieran un lugar significativo en la historia, mostrando que su plan incluía a todos, incluso a aquellos que podrían considerarse fuera del camino principal. Por lo tanto, el nacimiento de Ismael no es solo un evento histórico, sino también un símbolo de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, incluso en las circunstancias más improbables. Ismael, como el primer hijo de Abraham, lleva consigo la marca de esa promesa y el inicio de una línea que continuaría influyendo en la historia humana por milenios. La vida de Ismael dio un giro dramático cuando él y su madre, Agar, fueron expulsados de la casa de Abraham.
Este episodio, narrado en Génesis 21, del 8 al 21, es uno de los pasajes más emocionantes de la Biblia, retratando la desesperación de Agar y la vulnerabilidad de Ismael en el desierto. Expulsados por Sara debido a los celos que ella albergaba, Agar e Ismael se encontraron sin recursos, a merced de las duras condiciones del desierto. Sin embargo, lo que podría haber sido el final para Ismael se convirtió en un punto de inflexión. En el desierto de Beerseba, cuando Agar, en su desesperación, se alejó para no ver morir a su hijo, Dios escuchó el llanto de Ismael. Un ángel se le apareció a Agar, mostrándole un pozo de agua y reiterando la promesa de que Ismael se convertiría en el padre de una gran nación. Este momento es crucial, ya que refuerza la idea de que, incluso en situaciones de abandono y peligro, la providencia divina se manifiesta. Este pasaje también está lleno de simbolismo. El desierto, un lugar de prueba y aislamiento, se convierte en el escenario donde se pone a prueba la fe y se reafirma la promesa divina. Ismael, quien podría haber sido una figura trágica, resurge como un sobreviviente y futuro líder, preparado para establecer su propia descendencia lejos de la sombra de Isaac. Este episodio también subraya la resiliencia de Agar, una madre que, incluso en medio de la desesperación, encuentra fuerza en la promesa divina. La supervivencia de Ismael en el desierto es, por lo tanto, más que una simple historia de resistencia. Simboliza la idea de que, incluso cuando somos olvidados o marginados, todavía hay un propósito mayor en acción. Ismael, el hijo expulsado, no fue abandonado por Dios, al contrario, fue preparado para un destino grandioso. A pesar de haber sido expulsado de su hogar, Ismael no fue abandonado por Dios. En Génesis 17:20, incluso antes de su nacimiento, Dios había prometido a Abraham que Ismael se convertiría en el padre de una gran nación. Esta promesa fue reiterada más tarde cuando Ismael y Agar estaban en el desierto, subrayando la intención divina de bendecir a Ismael y su descendencia. Esta alianza, sin embargo, es distinta a la hecha con Isaac. Mientras Isaac fue elegido para ser el portador de la alianza de la tierra y de la bendición a través de su descendencia, Ismael fue bendecido con la promesa de una descendencia numerosa y poderosa. Esta distinción es importante, ya que muestra que Dios tenía planes específicos para cada uno de los hijos de Abraham, respetando sus diferencias y destinos únicos. La profecía sobre Ismael se cumplió, ya que se convirtió en el patriarca de 12 tribus, conocidas colectivamente como los ismaelitas. Estas tribus se expandieron por el Medio Oriente, estableciéndose en varias regiones y formando naciones que desempeñarían papeles significativos en la historia de esa parte del mundo. La promesa de una nación poderosa no fue solo una bendición espiritual, sino también una realidad política y militar. La alianza de Dios con Ismael, por lo tanto, destaca la idea de que las bendiciones divinas pueden manifestarse de diferentes maneras y en diversos contextos. Ismael no heredó la tierra prometida, pero recibió una herencia igualmente significativa: el liderazgo de un pueblo fuerte e influyente, cuyas raíces aún se sienten hoy en día. Después de sobrevivir al desierto, Ismael creció y se convirtió en un líder respetado, cumpliendo la promesa de Dios de que sería el padre de 12 príncipes y de una gran nación. Génesis 25, del 12 al 16. Las 12 tribus de Ismael se establecieron en diversas regiones del Medio Oriente, expandiendo su influencia y dejando un legado que perduraría por generaciones. Cada una de estas tribus, descendientes de uno de los hijos de Ismael, desempeñó un papel importante en el desarrollo de las culturas y sociedades a lo largo de la península arábiga y más allá.
Los nombres de estas tribus se mencionan en la Biblia, reflejando la diversidad y el alcance de los descendientes de Ismael. Se establecieron en territorios que iban desde Egipto hasta Asiria, convirtiéndose en conocidos como ismaelitas, un pueblo nómada y comerciante que influyó en la economía y la política de la región. El ascenso de Ismael como patriarca no fue solo un logro personal, sino también el inicio de una tradición que continuaría moldeando el curso de la historia árabe. Su legado es evidente no solo en las historias que se contaron, sino también en las identidades que se formaron a lo largo de los siglos. A través de sus tribus, Ismael aseguró que su nombre y su linaje no serían olvidados, sino reconocidos como fundamentales para la historia del Medio Oriente. Al final, la historia de Ismael y sus tribus sirve como testimonio de la complejidad y la profundidad de las promesas divinas. Incluso aquellos que aparentemente son olvidados en el relato principal pueden tener un impacto duradero y profundo en la historia. El ascenso de Ismael como patriarca de 12 tribus es una prueba de que, en la visión divina, nadie es realmente olvidado. Las 12 tribus descendientes de Ismael se mencionan en Génesis 25, del versículo 13 al 16, donde los hijos de Ismael. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Se enumeran como Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Kedemá. Estos nombres representan no solo a individuos, sino también las fundaciones de tribus que se convertirían en pilares importantes en el desarrollo de las sociedades del Medio Oriente. Cada tribu llevaba características únicas, reflejando la diversidad y la adaptabilidad de los descendientes de Ismael. Nebayot, el primogénito, a menudo se asocia con los nabateos, un pueblo que desempeñó un papel crucial en el comercio de especias y que estableció la famosa ciudad de Petra. Kedar, a su vez, es una de las tribus más mencionadas en las tradiciones árabes, conocida por su fuerza militar y por haberse asentado en las zonas desérticas de Arabia. Estos son solo 2 ejemplos del impacto de las tribus ismaelitas en la historia. Estas tribus eran conocidas por sus habilidades como comerciantes, guerreros y nómadas. Controlaban rutas comerciales importantes que conectaban Arabia con Egipto y Mesopotamia, facilitando el intercambio de mercancías, culturas e ideas. La influencia de las tribus de Ismael se extendió mucho más allá de sus regiones de origen, tocando las vidas de pueblos distantes y contribuyendo a la formación de una red de conexiones culturales y económicas que duraría siglos. Aunque las tribus de Ismael están menos documentadas en fuentes occidentales, sus contribuciones a la historia del Medio Oriente son innegables. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron en un entorno difícil, creando civilizaciones que dejaron un legado duradero. El nombre de Ismael, a través de estas tribus, continúa resonando como un símbolo de resistencia y adaptación frente a desafíos inmensos. Las tradiciones de las tribus ismaelitas están profundamente arraigadas en sus experiencias como nómadas en el vasto y árido desierto de Arabia. Estas tribus desarrollaron una cultura que reflejaba tanto su supervivencia como su identidad como descendientes de Ismael.
Su historia está marcada por luchas por la supervivencia, comercio y guerra, pero también por una rica tradición oral que preservaba sus leyendas, genealogías y enseñanzas espirituales. Las tribus de Ismael eran conocidas por su habilidad para navegar y sobrevivir en las duras condiciones del desierto. Desarrollaron una sociedad donde el conocimiento de las estrellas, la geografía y las condiciones climáticas era esencial. Este conocimiento permitió a las tribus ismaelitas dominar las rutas comerciales que cruzaban el desierto, conectando el Medio Oriente con África y Asia. La capacidad de comerciar y la importancia del comercio están profundamente arraigadas en su cultura. Además, la tradición oral jugaba un papel crucial en la preservación de la identidad y la historia de las tribus. Las historias sobre la valentía de sus antepasados, la sabiduría de los líderes tribales y las lecciones espirituales transmitidas por Ismael se pasaban de generación en generación. Estas historias no solo mantenían la cohesión social, sino que también fortalecían el sentido de propósito y destino entre las tribus ismaelitas. Los rituales y prácticas religiosas de las tribus de Ismael también reflejaban su herencia única. Aunque influenciados por culturas vecinas, mantenían una conexión espiritual directa con su patriarca, Ismael, y con las promesas que Dios le había hecho. Esa conexión espiritual continuó moldeando sus prácticas y creencias, contribuyendo al desarrollo de una identidad que resistió al tiempo y a las adversidades. Ismael ocupa un lugar importante tanto en la Biblia como en el Corán, aunque las perspectivas sobre su historia y legado varían entre las dos tradiciones. En la Biblia, Ismael es descrito principalmente en el Génesis, donde su historia se cuenta en paralelo con la de su medio hermano Isaac. Es el primogénito de Abraham, pero no es el heredero de la alianza divina, un papel que está reservado para Isaac. Sin embargo, la promesa de Dios a Ismael de que se convertiría en una gran nación es una constante en ambos textos sagrados. En el Corán, Ismael es venerado como un profeta y es considerado el ancestro directo del profeta Mahoma, el fundador del Islam. Se le considera una figura de gran importancia espiritual y a menudo se le menciona como un ejemplo de sumisión a Dios, Alá. La tradición islámica enfatiza el papel de Ismael en la construcción de la Kaaba en la Meca, junto con su padre, Abraham, un acto central en la fe islámica. Estas diferentes visiones reflejan las perspectivas teológicas y culturales de cada tradición. En la tradición judeocristiana, Ismael es visto a menudo como una figura secundaria en relación con Isaac, el hijo de la promesa. Sin embargo, el Corán eleva a Ismael a una posición de prominencia, reconociendo su importancia en la línea profética que culmina en Mahoma. A pesar de estas diferencias, ambos textos reconocen la importancia de Ismael como el progenitor de una gran nación. Su historia sirve como un vínculo entre las dos mayores religiones monoteístas del mundo, subrayando temas comunes de fe, sacrificio y el cumplimiento de las promesas divinas. Ismael, por lo tanto, es una figura que, a pesar de las divergencias, une las tradiciones bíblicas e islámicas en un reconocimiento compartido de su relevancia histórica y espiritual. Determinar exactamente dónde se encuentran hoy las tribus de Ismael puede ser un desafío, debido a los cambios políticos y sociales que han ocurrido a lo largo de los siglos. Sin embargo, muchos estudiosos e historiadores identifican a las tribus de Ismael con los pueblos árabes que habitan el Medio Oriente y el norte de África. Estas tribus, aunque dispersas y a menudo integradas en diferentes naciones, aún mantienen elementos de su herencia cultural e identitaria. Las tribus de Ismael se extendieron por vastas regiones, desde la península arábiga hasta el Levante y el norte de África. Algunos se establecieron en áreas que hoy corresponden a países como Arabia Saudita, Jordania, Siria y Egipto.
Con el tiempo estas tribus se fusionaron con otras poblaciones, formando la base de lo que hoy llamamos el mundo árabe. Los beduinos, por ejemplo, que aún practican un estilo de vida nómada en algunas partes de Arabia y el Levante, a menudo se asocian con los descendientes de Ismael. La modernización y los cambios geopolíticos también han tenido un impacto profundo en las tribus de Ismael. Mientras que algunos grupos han mantenido tradiciones antiguas, otros han sido absorbidos por sociedades más urbanizadas, perdiendo parte de sus identidades tribales originales. Sin embargo, la idea de un linaje que se remonta a Ismael sigue siendo una parte importante de la identidad de muchos grupos árabes. Las tribus de Ismael, por lo tanto, no son solo un vestigio del pasado, sino que continúan influyendo en la cultura y la sociedad moderna. Sus descendientes, esparcidos por diversas naciones, aún llevan consigo la herencia de Ismael, manteniendo viva la promesa de que él sería el padre de una gran nación. Esta conexión con el pasado es un poderoso recordatorio de la resiliencia y la continuidad de las tradiciones culturales y espirituales a lo largo del tiempo. En el contexto del Medio Oriente, las tribus de Ismael desempeñaron roles cruciales en la formación de sociedades y en la preservación de las tradiciones culturales que aún hoy moldean la región. Desde la antigüedad, estas tribus controlaban rutas comerciales vitales que conectaban Arabia con el resto del mundo, facilitando el intercambio de mercancías, ideas y tecnologías. La importancia de estas tribus no era solo económica, sino también política y militar. Los ismaelitas eran conocidos por su habilidad para sobrevivir en el desierto y por su destreza en la batalla. A menudo eran contratados como mercenarios por otras naciones y eran respetados tanto por su ferocidad como por su habilidad estratégica. La influencia de estas tribus se puede ver en la formación de varios reinos y confederaciones que a lo largo de los siglos disputaron el control de la península arábiga y las áreas adyacentes. Sin embargo, la llegada del Islam en el siglo VII trajo cambios significativos para las tribus de Ismael. Muchas de estas tribus fueron de las primeras en convertirse al Islam y desempeñaron roles importantes en la expansión de la nueva religión. El Islam unificó a muchas de estas tribus bajo una identidad común, pero también preservó aspectos de sus tradiciones y linajes. La Kaaba, en la Meca, que según la tradición islámica fue construida por Ismael y Abraham, se convirtió en el centro espiritual del mundo islámico. Hoy en día, la influencia de las tribus de Ismael sigue siendo evidente en la estructura social y cultural del Medio Oriente. Muchos de los países árabes actuales trazan sus orígenes hasta estas tribus, y la herencia de Ismael sigue siendo una fuente de identidad y orgullo. La historia de estas tribus, aunque moldeada por desafíos y cambios, sigue siendo un testimonio duradero de la promesa divina de que Ismael se convertiría en el padre de una gran nación. Las tribus de Ismael desempeñaron un papel fundamental en la formación y expansión del Islam. Después de la revelación del profeta Mahoma en el siglo VII, muchas de estas tribus fueron las primeras en aceptar la nueva fe, impulsando su difusión por toda la península arábiga y más allá. La conexión de las tribus ismaelitas con Mahoma, quien según la tradición islámica era descendiente directo de Ismael, les otorgó un papel destacado en la historia islámica. Los ismaelitas, con su profundo conocimiento del desierto y de las rutas comerciales, fueron vitales para el éxito de las primeras campañas islámicas. Ayudaron a consolidar el poder islámico en Arabia y a extender la influencia del Islam a las regiones vecinas. Además, las tribus ismaelitas contribuyeron significativamente a la cultura y la sociedad islámicas, ayudando a moldear aspectos como el arte, la literatura y el sistema legal que caracterizarían la civilización islámica. Muchos de los califatos que sucedieron al profeta Mahoma tenían lazos con las tribus ismaelitas, lo que garantizó a estas tribus
un papel continuo en la administración y defensa de los nuevos estados islámicos. El hecho de que Mahoma fuera considerado descendiente de Ismael reforzó la legitimidad de estas tribus dentro del Islam, permitiéndoles mantener una influencia duradera tanto en la política como en la espiritualidad islámica. Esta influencia no se limitó solo al período inicial del Islam. A lo largo de los siglos, las tribus de Ismael continuaron desempeñando papeles importantes en la historia islámica, participando en dinastías, movimientos religiosos y conflictos regionales que moldearon el mundo islámico. El legado de Ismael, por lo tanto, no es solo una historia de origen, sino una fuerza activa que moldeó y continúa influyendo en el desarrollo de la civilización islámica. A medida que el mundo moderno comenzó a tomar forma, las tribus de Ismael encontraron nuevas formas de influir en el desarrollo de las naciones emergentes en el Medio Oriente. Durante los siglos XIX y XX, la región experimentó grandes transformaciones políticas y sociales, con la caída del Imperio Otomano, la colonización europea y, eventualmente, la independencia de varios estados árabes. En este contexto, las tradiciones y la identidad de las tribus ismaelitas se preservaron y en muchos casos se integraron en la formación de estas nuevas naciones. Varias naciones árabes modernas, como Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, tienen sus raíces en las antiguas tribus ismaelitas. Arabia Saudita, por ejemplo, fue unificada por Abdulaziz ibn Saud, quien consolidó el control sobre la península arábiga con la ayuda de varias tribus beduinas, muchas de las cuales reivindican su descendencia de Ismael. Estos estados modernos a menudo enfatizan su herencia tribal como una parte fundamental de su identidad nacional, utilizándola para legitimar sus regímenes y fortalecer la cohesión social. Además, el legado de Ismael ha desempeñado un papel en la formación de las identidades árabes e islámicas contemporáneas. La noción de un ancestro común que traza sus orígenes hasta Abraham e Ismael sirve como un poderoso símbolo de unidad y continuidad para muchos pueblos árabes. En un mundo donde las fronteras y las naciones son frecuentemente disputadas, esta conexión con un pasado antiguo ofrece una base sólida para la identidad y la reivindicación de legitimidad. Sin embargo, la modernidad también ha traído desafíos. La integración de las tribus ismaelitas en los estados nacionales modernos no siempre ha sido fácil, con tensiones entre las tradiciones tribales y las exigencias de los gobiernos centralizados. A pesar de estos desafíos, las tribus de Ismael continúan desempeñando un papel vital en las sociedades árabes contemporáneas, preservando sus tradiciones mientras se adaptan a las realidades del mundo moderno. A lo largo de los siglos, las tribus de Ismael estuvieron involucradas en numerosos conflictos y alianzas, tanto entre ellas como con otras naciones e imperios. La naturaleza nómada de estas tribus, combinada con su ubicación estratégica en las rutas comerciales, a menudo las colocó en el centro de disputas territoriales y políticas. Estas tribus eran conocidas por su habilidad para formar alianzas temporales para protegerse y expandir su influencia, pero también estaban dispuestas a luchar ferozmente por su independencia y territorios. Durante la antigüedad, las tribus ismaelitas establecieron relaciones complejas con los reinos vecinos, como los hebreos, los edomitas y los moabitas. La Biblia menciona varios encuentros entre los ismaelitas y los israelitas, a veces como comerciantes y otras veces como enemigos. Estas interacciones moldearon las dinámicas de poder en la región, con las tribus ismaelitas desempeñando a menudo el papel de mediadores o mercenarios. Con la llegada del Islam, las alianzas entre las tribus ismaelitas se fortalecieron, unidas por la nueva fe. Sin embargo, esto no significó el fin de los conflictos.
Diferentes tribus disputaron la supremacía y el control sobre territorios y recursos, lo que llevó a batallas que, en algunos casos, ayudaron a moldear el mapa político de la península arábiga. Estas rivalidades también influyeron en la expansión del Islam, con algunas tribus desempeñando papeles decisivos en las conquistas islámicas. En los tiempos modernos, las tribus de Ismael han seguido siendo una fuerza influyente en los conflictos regionales. Desde la lucha por la independencia contra las potencias coloniales hasta las guerras civiles y disputas por recursos en el Medio Oriente, las tribus ismaelitas han mantenido su relevancia. Sus alianzas, a menudo basadas en lazos de sangre y tradiciones ancestrales, siguen siendo fuertes, pero también evolucionan para adaptarse a los cambios políticos y sociales de la era contemporánea. Las tribus de Ismael forman la columna vertebral cultural e histórica del mundo árabe. Desde la antigüedad han sido fundamentales en la formación de la identidad árabe, con sus tradiciones, valores y estilo de vida nómada, influyendo profundamente en la cultura árabe en su conjunto. La influencia de estas tribus puede verse en todos los aspectos de la sociedad árabe, desde la literatura y la poesía hasta las normas sociales y la política. La lengua árabe, que une al vasto mundo árabe, tiene sus raíces en las tradiciones orales de las tribus ismaelitas. Los poetas de las tribus nómadas, conocidos por su habilidad para componer versos que capturaban la esencia de la vida en el desierto, ayudaron a establecer las bases de la rica tradición literaria árabe. Estos poemas, que celebraban la valentía, la hospitalidad y la libertad, siguen resonando en la cultura árabe contemporánea. Además, las tribus de Ismael desempeñaron un papel crucial en la difusión del Islam y en la construcción del califato árabe. La capacidad de estas tribus para unirse bajo la bandera del Islam les permitió liderar conquistas y establecer uno de los mayores imperios de la historia, difundiendo la cultura árabe e islámica desde España hasta la India. Esta expansión no solo solidificó la identidad árabe, sino que también ayudó a moldear la civilización islámica. Hoy en día, el legado de las tribus de Ismael sigue siendo evidente en muchos aspectos de la vida árabe, desde la música y la danza hasta... Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Los rituales religiosos y la política, la herencia de las tribus ismaelitas sigue siendo una parte integral de la identidad árabe. La noción de que el mundo árabe moderno se originó a partir de un linaje antiguo y noble da a los pueblos árabes un sentido de continuidad y orgullo, conectando el presente con el pasado a través de una herencia compartida. Aunque las tribus de Ismael se han dispersado y evolucionado a lo largo de los siglos, muchos aspectos de su cultura y tradiciones aún pueden observarse hoy en día. En el Medio Oriente y el norte de África, muchas comunidades aún mantienen tradiciones que se remontan a los tiempos antiguos, lo que refleja la resiliencia y la continuidad de la herencia ismaelita. Estas tradiciones, que abarcan desde prácticas religiosas hasta costumbres sociales, continúan desempeñando un papel central en la vida de millones de personas. La cultura de los beduinos, por ejemplo, es una de las manifestaciones más visibles de las tradiciones ismaelitas. Viviendo como nómadas o seminómadas en regiones desérticas, los beduinos preservan una forma de vida que se ha transmitido de generación en generación. Son conocidos por su hospitalidad, por sus elaboradas ceremonias de café y por su rica tradición poética. Estos elementos culturales son celebrados como parte de la herencia ismaelita y se consideran símbolos de identidad y orgullo para los beduinos. Además, muchas prácticas religiosas en las regiones donde se asentaron las tribus de Ismael
también tienen raíces profundas en antiguas tradiciones. En varias comunidades se mantienen vivos rituales que combinan influencias islámicas con tradiciones preislámicas, lo que demuestra cómo la religión y la cultura se han entrelazado a lo largo de los siglos. Las festividades, bodas y otros ritos de paso a menudo incluyen elementos que han sido preservados desde los tiempos de Ismael. La globalización y la modernización, sin embargo, han desafiado estas tradiciones, lo que ha llevado a un declive en algunas prácticas culturales. Aún así, existe un esfuerzo creciente por preservar y revitalizar estas tradiciones con iniciativas culturales y educativas que buscan mantener viva la herencia ismaelita. En un mundo que cambia rápidamente, la cultura y las tradiciones de las tribus de Ismael siguen siendo un punto de conexión con el pasado, ofreciendo una fuente de identidad y cohesión para las comunidades que aún se enorgullecen de sus raíces ancestrales. Los vestigios arqueológicos relacionados con las tribus de Ismael son escasos, pero ofrecen importantes conocimientos sobre la vida y las actividades de estas antiguas comunidades. Aunque los ismaelitas eran principalmente nómadas, lo que dificulta la preservación de restos materiales, algunos sitios arqueológicos en el Medio Oriente han revelado rastros de la presencia ismaelita, especialmente a lo largo de las rutas comerciales y en áreas que servían como puntos de encuentro para caravanas. Uno de los principales hallazgos que pueden asociarse con las tribus de Ismael es la ciudad de Petra, en Jordania. Aunque Petra es más conocida como la capital de los nabateos, una tribu que muchos creen que descendía de Ismael, su ubicación estratégica sugiere que pudo haber servido como un importante punto de comercio para varias tribus ismaelitas a lo largo de los siglos. Las impresionantes tumbas talladas en la roca y la avanzada arquitectura de Petra reflejan el nivel de sofisticación alcanzado por estas tribus en términos de comercio y cultura. Además de Petra, otros sitios en la península arábiga, como Al-Ula en Arabia Saudita, también contienen vestigios que indican la presencia de tribus nómadas que pueden estar vinculadas a Ismael. Inscripciones antiguas, artefactos y estructuras muestran que estas tribus no solo eran pastores y comerciantes, sino que también estaban involucradas en complejas redes de interacción con otras culturas y civilizaciones de la época. Estos restos arqueológicos, aunque escasos, son cruciales para comprender la vida de las tribus de Ismael. Nos ayudan a visualizar cómo estos pueblos se adaptaron a un entorno difícil y cómo dejaron su huella en la historia a través del comercio, el arte y la cultura. Al preservar estos sitios y continuar con la investigación arqueológica, podemos profundizar nuestro conocimiento sobre el papel de las tribus ismaelitas en la formación de la historia del Medio Oriente. A lo largo de los siglos, las tribus descendientes de Ismael se dispersaron por varias regiones, lo que resultó en una diáspora que aún hoy influye en diversas culturas y sociedades. Este movimiento no fue solo una dispersión geográfica, sino también un proceso de intercambio cultural, en el que los descendientes de Ismael llevaron consigo sus tradiciones, prácticas y conocimientos a nuevas tierras. La expansión inicial de las tribus ismaelitas puede estar ligada al comercio y a la búsqueda de nuevos territorios. Pero con el tiempo, factores como los conflictos y las alianzas políticas también desempeñaron un papel crucial. A medida que estas tribus se establecían en nuevas regiones, muchas de ellas se mezclaron con las poblaciones locales, dando lugar a nuevas identidades culturales que, no obstante, mantenían rastros de sus orígenes ismaelitas. Hoy en día, es posible encontrar descendientes de las tribus de Ismael en varias partes del Medio Oriente, el norte de África e incluso Asia Central. En muchos de estos lugares, las influencias ismaelitas son evidentes en la lengua, la religión y las costumbres.
Las comunidades beduinas en Jordania y Arabia Saudita, por ejemplo, preservan muchos aspectos de la cultura ismaelita, como la poesía oral, las tradiciones de hospitalidad y las prácticas nómadas. La diáspora ismaelita también se manifiesta de maneras menos visibles, pero igualmente significativas. La idea de una ascendencia común ligada a Ismael sigue siendo un símbolo poderoso de identidad para muchos grupos árabes y musulmanes, reforzando los lazos de solidaridad y cooperación en todo el mundo islámico. Este sentido de identidad compartida, arraigado en la historia antigua, sigue siendo relevante en un mundo cada vez más globalizado. La historia de las tribus de Ismael está entrelazada con una mezcla de hechos históricos y mitos, lo que refleja tanto el impacto real de estas tribus como la forma en que han sido percibidas a lo largo de los siglos. Algunas de estas historias, transmitidas oralmente y registradas en textos religiosos e históricos, amplifican la figura de Ismael y sus descendientes, mientras que otras reflejan el misterio y la curiosidad que rodean a estas tribus antiguas. Uno de los mitos más persistentes es la idea de que las tribus de Ismael eran salvajes e indomables, viviendo al margen de las grandes civilizaciones. Si bien es cierto que muchas de estas tribus eran nómadas y mantenían una relación compleja con los estados sedentarios que las rodeaban, la realidad es que estaban profundamente involucradas en las redes comerciales y culturales de la época. Su habilidad para adaptarse al entorno desértico y controlar rutas comerciales vitales les confería un poder y una influencia que a menudo se subestiman. Otro mito común es que las tribus de Ismael desaparecieron por completo o se disolvieron sin dejar rastro. En realidad, como se discutió anteriormente, los descendientes de Ismael continúan existiendo, y su influencia cultural e histórica todavía puede verse en varias partes del mundo árabe. Las tradiciones, costumbres e incluso los nombres de las tribus ismaelitas han sobrevivido, integrándose en las identidades modernas de muchos pueblos. Además, la conexión entre Ismael y Mahoma a menudo se simplifica o malinterpreta. Si bien la tradición islámica ve a Ismael como un ancestro directo del profeta, es importante reconocer que esta línea de descendencia es tanto una cuestión de fe como de historia. La identificación de Mahoma con Ismael ayudó a legitimar el Islam y a unificar a las tribus árabes bajo una nueva religión. Pero también se basa en un profundo respeto por Ismael como uno de los patriarcas de la humanidad. Estos mitos y verdades sobre las tribus de Ismael muestran cómo la historia puede ser moldeada tanto por hechos como por narrativas, cada uno contribuyendo al rico tapiz cultural que rodea a estas antiguas tribus. Comprender estos matices es esencial para apreciar plenamente el legado de Ismael y la complejidad de su herencia. La relación entre Ismael e Isaac, los dos hijos de Abraham, es una de las narrativas más complejas y significativas en las tradiciones bíblicas e islámicas. Aunque ambos hermanos comparten el mismo padre, sus vidas tomaron caminos muy diferentes, alimentando interpretaciones variadas sobre sus legados y el papel de cada uno en la historia espiritual de la humanidad. En la Biblia, el conflicto entre Ismael e Isaac está simbolizado por la tensión entre Sara, la madre de Isaac, y Agar, la madre de Ismael. La expulsión de Agar e Ismael del hogar, Génesis 21, versículos 9 al 21, es vista a menudo como un punto de división entre las dos líneas, con Isaac siendo elegido para heredar el pacto de Dios con Abraham. Ismael, por otro lado, fue bendecido con la promesa de convertirse en una gran nación, pero sin la misma herencia espiritual atribuida a Isaac. En el Islam, sin embargo, Ismael no es solo un hermano mayor olvidado, es visto como un profeta y el antepasado directo de Mahoma. El sacrificio que Abraham casi hizo de su hijo, descrito en el Corán, es tradicionalmente interpretado como referido a Ismael, a diferencia de la interpretación bíblica que menciona a Isaac. Esta diferencia en la narrativa refleja la importancia de Ismael en la línea espiritual e histórica del Islam.
Este conflicto de herencias entre Ismael e Isaac no debe verse solo como una rivalidad familiar, sino como una metáfora de las complejas relaciones entre los pueblos que descienden de ellos. La tensión histórica entre judíos, cristianos y musulmanes puede en parte remontarse a estas figuras patriarcales, cada una representando un pacto con Dios que moldeó las creencias y prácticas de sus respectivas tradiciones. Sin embargo, a pesar de las divisiones, también hay un fuerte tema de reconciliación y coexistencia que puede encontrarse en la historia de Ismael e Isaac. La Biblia menciona que ambos hermanos se reunieron para enterrar a su padre, Abraham, Génesis 25:9, lo que sugiere que, a pesar de sus diferencias, compartieron un vínculo familiar que trascendió sus divisiones. Este momento ofrece una visión de esperanza para la comprensión y la paz entre sus descendientes. El legado de Ismael se extiende mucho más allá de las narrativas bíblicas e islámicas. Ha influido profundamente en religiones y culturas a lo largo de la historia. Como progenitor de las 12 tribus que poblaron la península arábiga y más allá, Ismael es visto como una figura clave en la formación de las identidades árabes y musulmanas. Su historia está entrelazada con temas de supervivencia, fe y el cumplimiento de las promesas divinas que resuenan fuertemente en diversas tradiciones religiosas. En el Islam, Ismael es más que un simple personaje histórico. Es venerado como un profeta que desempeñó un papel vital en la construcción de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Su sumisión a la voluntad de Dios y su papel como antepasado de Mahoma refuerzan su importancia en la fe islámica. Durante el Hajj, la peregrinación anual a la Meca, millones de musulmanes recrean la búsqueda de agua por Agar e Ismael en el desierto, un ritual que subraya la devoción y resistencia del patriarca y su madre. En las culturas árabes, Ismael es celebrado como el padre fundador de muchas tribus que formaron la base de lo que se convertiría en el mundo árabe. Su linaje se invoca a menudo para reforzar los lazos de parentesco e identidad, especialmente en contextos tribales donde la ascendencia desempeña un papel central en la estructura social. El respeto por Ismael y sus logros también puede verse en la literatura, poesía y música árabes, donde su historia es evocada como un símbolo de fuerza y perseverancia. El impacto de Ismael también puede encontrarse en otras tradiciones religiosas. En el cristianismo, aunque Ismael es menos central, todavía se le reconoce como parte de la línea abrahámica, uniendo a judíos, cristianos y musulmanes en una herencia espiritual compartida. Este reconocimiento destaca la importancia de Ismael como un puente entre las tres grandes religiones monoteístas, ofreciendo una oportunidad para el diálogo interreligioso y la comprensión mutua. El legado de Ismael, por lo tanto, no es estático. Continúa evolucionando e influyendo en el mundo moderno. Ya sea en la fe, la cultura o la identidad, Ismael sigue siendo una figura central que nos desafía a reflexionar sobre nuestros orígenes y lo que significa formar parte de una historia mayor e interconectada. A medida que el mundo árabe y musulmán enfrenta los desafíos del siglo XXI, las tribus descendientes de Ismael se encuentran en una encrucijada entre la tradición y la modernidad. Estas comunidades, que históricamente han sobrevivido en ambientes hostiles y preservado sus culturas a lo largo de generaciones, ahora enfrentan nuevas presiones, desde la globalización hasta el cambio climático, que amenazan su modo de vida tradicional. Uno de los mayores desafíos para estas tribus es integrarse en las economías y sociedades modernas sin perder sus identidades únicas. Muchos descendientes de Ismael viven en áreas rurales o desérticas, donde el acceso a recursos, educación y servicios básicos puede ser limitado.
A medida que los gobiernos árabes buscan modernizar sus infraestructuras y economías, existe el riesgo de que las tradiciones tribales puedan ser marginadas o completamente perdidas. Sin embargo, también hay señales de esperanza. En varias partes del Medio Oriente se están llevando a cabo iniciativas destinadas a preservar las culturas y tradiciones tribales, a menudo lideradas por los propios descendientes de Ismael. Se están implementando proyectos de revitalización cultural, turismo sostenible y educación para garantizar que las tradiciones de las tribus ismaelitas no sean olvidadas. Además, la creciente valoración del patrimonio cultural en el mundo árabe está ayudando a preservar las prácticas tradicionales en un contexto moderno. Otro aspecto importante para el futuro de las tribus de Ismael es la adaptación al cambio climático. Como comunidades que viven en entornos áridos, están en la primera línea de las transformaciones ecológicas que ya están afectando sus tierras. Se están explorando medidas como programas de manejo sostenible de la tierra, acceso a tecnologías agrícolas avanzadas y la implementación de sistemas de agua más eficientes para ayudar a estas tribus a enfrentar los desafíos ambientales. El futuro de las tribus de Ismael dependerá de su capacidad para equilibrar la tradición y la innovación. Aunque los desafíos son grandes, el espíritu de resiliencia que ha sostenido a estas comunidades durante miles de años ofrece esperanza de que, como sus antepasados, puedan encontrar formas de prosperar en medio de la adversidad. Ismael, el hijo olvidado de Abraham, dejó un legado profundo y duradero que sigue influyendo en el mundo hasta hoy. Aunque su historia ha sido eclipsada por la de su medio hermano Isaac, la trayectoria de Ismael es un testimonio de la resiliencia, la fe y la capacidad de prosperar frente a desafíos aparentemente insuperables. De nómada en el desierto a patriarca de 12 tribus, Ismael representa la fuerza de las promesas divinas y la realidad de la supervivencia y el crecimiento en condiciones adversas. Las tribus de Ismael, dispersas por vastas regiones del Medio Oriente y más allá, no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en pilares fundamentales en la formación de naciones y culturas. Su influencia puede verse en la difusión del Islam, en la preservación de las tradiciones árabes y en la continua relevancia de su herencia en un mundo en rápida transformación. Ismael, aunque inicialmente rechazado, se convirtió en el padre de naciones, cumpliendo la promesa hecha por Dios de que sería bendecido con una gran descendencia. Además, Ismael sirve como un poderoso símbolo de reconciliación y unidad. Su historia, compartida entre judíos, cristianos y musulmanes, ofrece un puente entre estas grandes tradiciones religiosas, sugiriendo que a pesar de las diferencias, hay un pasado común que puede ser una base para el entendimiento mutuo. En un mundo a menudo dividido por cuestiones de fe e identidad, la figura de Ismael nos recuerda la importancia de buscar conexiones y reconciliaciones. Finalmente, el viaje de Ismael nos enseña la importancia de no subestimar a aquellos que son considerados olvidados o marginales. Su vida y legado muestran que incluso aquellos que comienzan en la periferia de la historia pueden dejar una huella imborrable en el mundo. Ismael, el hijo olvidado, se convirtió en uno de los patriarcas más importantes de la historia, demostrando que el destino que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros puede ser mucho mayor de lo que podemos imaginar.